hoy no tiene Colpensiones, los recursos de esas personas que se pensionaron no los tiene porque no se los han trasladado, y el artículo 76 de la ley de la reforma pensional dice que cuando se pensiona a una persona se le tienen que trasladar esos recursos. Si estaba en un privado y pasó a Colpensiones, se le tienen que trasladar para que Colpensiones efectivamente pueda hacer el pago. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Nos están pidiendo mucho que llamemos a Carolina Corcho. Bueno, vamos a intentar contactarla para que nos dé una entrevista también en estos días. Ella, entendemos, está en campaña. Va a ser senadora, ¿no? Carolina Corcho, va a ser senadora, pero la hemos tenido acá también. Sí, la hemos tenido acá. Incluso en nuestro primer programa de Frente. Es verdad, y habló de varias cosas de la reforma a la salud, sobre todo. Exacto, pero si ustedes la quieren, aquí vamos a hacer la gestión para tenerla, ya saben, ustedes son los que mandan. Gracias por comentar, por dejar todas sus opiniones, siempre respetuosas, las leemos aquí también en De Frente, y saludamos inmediatamente, ustedes lo están viendo en pantalla, Jorge Coronel. Él es asesor del ministro de Hacienda de Colombia, y con él queremos pues hablar un poco sobre esta decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender el traslado del ahorro pensional que estaba en los fondos de pensiones y que pues se pidió pasara a Colpensiones para poder empezar a hacer los pagos a las personas que, aprovechando la ventana que se abrió con la reforma pensional, pues se trasladaron, se cambiaron de régimen, ya llegaron a su edad de pensión, ya se pensionaron y ahora no hay con qué pagarles, porque los fondos pues dijeron no podemos soltar esos recursos tan rápido, no lo podemos hacer en este momento, y además el Consejo de Estado les da la razón. Profesor Coronel, bienvenido. Buenos días. Hola Paola, Mariana, y un saludo muy especial a todos quienes se unen al programa. Un saludo muy especial. Bueno, ahí yo hacía un resumen un poco rápido, pero usted que es el experto, por favor, explíquenos la complejidad de este tema y pues lo grave o lo que significa pues que no haya recursos para pagarle a las personas, para pagarles a las personas que se están pensionando, y la razón es pues que los fondos de pensiones no han querido entregar esos recursos. Bueno, vamos a poner un antecedente primero. En Colombia, el sistema que teníamos para pensión permitía que hubiese una competencia entre el régimen público y el régimen privado. Es decir, entonces una persona podía estar en uno o en otro régimen, y lo que se volvió, digamos, tradicional, porque el sistema estaba diseñado así, era para que en la vida laboral la persona cotizara al sistema privado y faltando unos años para su jubilación se trasladara al público, al darse cuenta que en el privado no iba a tener, digamos, una pensión dentro de su condición de dignidad, y en cambio en el público sí lo iba a tener. Esa era, digamos, una manera de cómo venía funcionando el sistema pensional. Corregir eso significó una reforma, que fue la reforma que se aprobó en el año 24, pero que la Corte Constitucional la tiene todavía suspendida y no se ha podido aplicar. ¿Qué dice esa reforma? Pues entonces que siguen existiendo los dos regímenes, pero no en competencia, sino que los vinculó y formó un solo sistema de pilares, donde entonces cada uno iba a cotizar allí. Ese, digamos, que es primero el antecedente. ¿Qué ha ocurrido al día de hoy? En esa reforma que está suspendida y no se puede aplicar, está, digamos que activo, está vivo el artículo 76, que es el que se conoce como el de los traslados o la ventana de oportunidades, y es entonces la posibilidad de que la gente se vaya de un sistema al otro. Ese artículo 70 ya ha llevado a que más o menos unas 120,000 personas se trasladen a Colpensiones, y de esos más o menos unos 25,000 ya se pensionaron. ¿Qué ocurrió? Que se trasladaron las personas, pero los recursos siguieron en el sistema privado.
y el gobierno ha, digamos, ha emitido unos decretos invitando a que se trasladen también los recursos para que Colpensiones pueda administrarlos y así pagar las pensiones. Insisto, ya son 25.000 personas que se acaban de pensionar y Colpensiones pues debe responder por ellos, pero no tiene los recursos. Eso fue lo que ayer el Consejo de Estado entonces suspende también y dice que los recursos deben quedarse en ese fondo privado. Luego la pregunta es entonces, ¿cómo hará Colpensiones para pagarle a estas personas? Señor Coronel, entonces ahí yo quisiera preguntarle qué alternativas tiene entonces o qué alternativas está pensando el gobierno para solventar esta situación, apelar esa decisión, interponer un recurso jurídico, no sé, qué alternativas están viendo, pues porque creo que la respuesta tampoco puede ser no tenemos dinero para pagarles, no sé si se están contemplando otras alternativas, incluso procesos legales. Pues Mariana, el ministro de Trabajo está hoy anunciando lo que jurídicamente se puede hacer y lo que inclusive ya el gobierno venía haciendo. El gobierno había elevado un derecho de súplicas al Consejo de Estado y no se había dado respuesta a ello. Hay unos vehículos que se están analizando allí. Segundo, las personas pueden obviamente invocar la tutela como una protección a su derecho a la pensión y esa sería, digamos, otra alternativa. Y en tercer lugar, pues habrán otras manifestaciones que se pueden dar a partir de la ciudadanía también. Entonces, digamos que estamos en un escenario en el cual seguramente se analizarán diferentes formas de proceder, unas jurídicas, otras alternativas y otras de otras formas de expresión, pero está, digamos que el país hasta ahora, no solo el gobierno, sino también las organizaciones, estarán analizando entonces la forma de intervenir. Pero lo cierto es, y un poco para ponerlo en las palabras que usted acaba de decir, Mariana, es que hoy no tiene Colpensiones los recursos de esas personas que se pensionaron, no los tiene porque no se los han trasladado, y el artículo 76 de la ley de la reforma pensional dice que cuando se pensiona una persona se le tienen que trasladar esos recursos. Si estaba en un privado y pasó a Colpensiones, se le tienen que trasladar para que Colpensiones efectivamente pueda hacer el pago. Entonces, ojo que sí estamos ante un asunto de realidad económica y financiera y un asunto que sí es de importancia jurídica por lo vivo que está el artículo 76. Profesor Coronel, y justo a mí, por eso me preocupa mucho, porque usted dice que ya hay 25.000 personas que llegaron a la edad de pensión o que ya se pensionaron y a ellas es a quienes no hay cómo pagarles en este momento. Y yo quisiera entender un poco mejor. Para los que se están conectando a esta hora, estamos hablando con Jorge Coronel, él es asesor del ministro de Hacienda. Entender un poco mejor la motivación, el argumento del Consejo de Estado para suspender este traslado, específicamente el de los 5 billones de pesos para estas 25.000 personas. No estamos hablando del global, del general de los 25 billones, sino solo lo que le corresponde a los que ya se pensionaron, porque independientemente del decreto que saca el ministerio o el gobierno nacional, mejor, pues la reforma pensional y ese artículo que usted menciona sí permite, y hasta los fondos estuvieron de acuerdo en su momento, pues que a estas personas que se pasaron, pues les pagaran esa plata, y la plata que es de ellos, el ahorro que hicieron durante toda su vida, pues se las entregaran una vez se pasaran a Colpensiones y una vez se pensionaran. Entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado para no permitir esto? Lo que conocemos es que no tiene un argumento fuerte, no hay un argumento jurídico. Si usted lee, yo le diría a Paola, por favor, usted debería buscar el artículo 76, el parágrafo del artículo 76, y quisiera que lo leyera toda la audiencia del programa para que efectivamente verifiquemos lo que estoy diciendo. Y es que no hay un argumento de fuerza, un argumento, digamos, que les permita al Consejo de Estado suspender esta medida o este traslado de recursos. Ahí no cabe ninguna posibilidad, porque es muy claro ese parágrafo que usted va a leer ahora, y en ese sentido entonces no tendría ninguna opción, no hay una opción jurídica ahí. Lo cierto es que entonces
Esos 5 billones deberían ser trasladados inmediatamente a Colpensiones. Y el Consejo de Estado está diciendo que no, que suspende ese traslado. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién va a administrar esos recursos? Entonces, ¿cómo hace Colpensiones para pagar? Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Que hay que responderles a ese derecho, que es el derecho de protección a la vejez, lo que comúnmente se conoce como pensión. Esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar? Esto se puede volver un ejemplo muy sencillo, Paola y Mariana y todos. Un ejemplo muy sencillo. Si usted se cambia de un banco y se va de un banco a otro, pues generalmente usted lo que hace es que se lleva la cuenta y se lleva los recursos. O es que es natural que usted se vaya y abre una cuenta y los recursos se quedan en el otro banco. ¿Eso es natural? Es más o menos lo que está pasando aquí. Lo cual entonces sí, yo creo que el país debería reconocer lo que está haciendo el Consejo de Estado frente a esta medida. Sí, ahí, profesor Coronel, yo quisiera que usted nos ayudara a aclararle a la audiencia qué es lo que está pasando puntualmente desde esos fondos privados, porque, claro, estamos hablando de esta decisión del Consejo de Estado que, digamos que restringe ese decreto y no obliga a los fondos a trasladar ese dinero. Pero yo sí quisiera que usted nos explicara por qué esos fondos dicen que ellos deben administrar ese dinero o se rehúsan a hacerlo, y que nos dé claridad de esos argumentos de la otra parte para no enviar esos fondos que, como usted viene diciendo, pues deberían ser trasladados pues cuando las personas se trasladan a sí mismo a otro fondo. Pues es que, Mariana, ellos no han dicho cuál es la razón, ellos no han dicho cuál es el argumento que le sustenta, los fondos me refiero, esta medida, aunque ellos están guardando silencio, por supuesto, porque la medida la toma el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, yo sí quisiera, Paola, que nos indique si ya tienes listo el parágrafo del artículo 76, para que se lo leamos a todos, y sobre eso me quisiera referir. Entonces, Paola, si quiere leemos el parágrafo de ese artículo y me refiero a la parte específica donde está allí enunciado la importancia del traslado, y le explicamos a la gente lo que Mariana me está pidiendo que le explique. Tenemos sí, claro que sí. Sí, señora, aquí lo tenemos, pero antes lo que sí se puede decir, Mariana, es que los fondos han, digamos, como explicado en su momento cuando el ministerio sacó, o cuando el gobierno sacó el decreto para obligar a este traslado, lo que ellos han dicho es que no es tan fácil, digamos, entregar los recursos así inmediatamente. Lo pidieron hacerlo de forma gradual, pues porque todos sabemos que los fondos tienen unas inversiones en portafolios distintos, incluso por fuera del país. Hay mucha plata que ellos dicen que la están poniendo a rentar, y repatriar esos recursos no se puede hacer de la noche a la mañana. Es lo que explican los fondos. Yo no es que esté defendiéndolos ni mucho menos, estoy trasladando la respuesta que ellos dan. Pero leamos. Eso no es tan así, Paola, un poco para polemizar sobre eso. ¿Por qué, profesor? Explíquenos, por favor. Es cierto que están invertidos los recursos, es cierto que están en el exterior una parte, otros están internamente, pero cuando la reforma no es nueva, la reforma lleva 2 años, y usted como fondo privado tuvo 2 años para hacer ajuste de portafolio. Luego ese argumento es muy, muy débil, es muy flojo. Perfecto. Bueno, ahora sí voy a leer el artículo 76 de la reforma pensional, dejando también claro que este artículo no quedó, digamos, como cubierto por la decisión de la Corte, que en este momento pues tiene también en stand-by toda la reforma pensional. Este está por fuera, es como una excepción, porque fue el que permitió ese traslado de regímenes para quienes les faltaban menos de 10 años para pensionarse. Oportunidad de traslado. Las personas que tengan 750 semanas cotizadas para el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres, y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen respecto de la normatividad anterior, previa la doble asesoría de la que trata la ley 1748 de 2014. Y el parágrafo que menciona el profesor Coronel dice lo siguiente: los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Profesor. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente.
Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Ahí está. Dice que entonces los recursos deben estar en el fondo privado hasta que se consolide la pensión. Para 25.000 personas ya se consolidó. Los recursos, ¿dónde deberían ser? ¿Dónde deberían estar? En Colpensiones, dice el parágrafo del artículo 76 de la ley de la reforma laboral, que es el que está vigente. Y hoy, si nos remitimos a la ley 100, que también está vigente, la ley 100, creo que es el artículo 16, prohíbe que una persona esté al mismo tiempo en dos regímenes simultáneos. Entonces, creo que por un lado y por el otro está jurídicamente claro el tema. Bueno, pero ahí pues me genera una duda ese artículo. Y es que entonces, ¿por qué? Si esto está tan claro, porque ahí usted lo ha dicho y lo hemos leído acá, y es que lo que se estableció en la reforma pensional es que las AFP debían entregar estos recursos cuando se consolide la pensión, porque el gobierno emite un decreto en el que pues obliga al traslado no solamente para quienes ya se pensionaron, sino para todos los que se trasladaron, cuando el decreto, la reforma y este artículo es muy claro en que solamente se debía pasar ese dinero cuando se cumpliera la edad de jubilación, cuando se consolide la pensión. Perfecto, son dos temas distintos. Vamos a separarlos y dejemos clarito el de la entrevista. Y el de la entrevista, que son es derivado de la decisión del Consejo de Estado, es que a quien se le consolide la pensión debe trasladarle el recurso del privado al público, en este caso del privado a Colpensiones. Eso lo dice el artículo y que quede entonces absolutamente claro, por lo tanto no hay fundamento jurídico para el Consejo de Estado sobre eso. Y lo otro ya es lo que usted acaba de mencionar, que entonces ahí también dice que los recursos de las personas que se trasladaron pero no se les ha consolidado el derecho de pensión, pues deberían ser administrados por el sistema privado. Eso es lo que dice ese artículo. Pero si nos remitimos a la ley 100, donde dice que una persona no puede estar en dos regímenes, estamos en una paradoja, en una contradicción jurídica que el país tiene que debatirla. Sí, no sé si hay claridad sobre si esos 25.000 que se trasladaron a Colpensiones son 25.000 que ya tienen que recibir la pensión, es decir, porque se trasladaron 120.000 en total. Ya. De esos son 25.000 que ya se pensionaron. Ya, o sea, son los recursos de 25.000, claro. O sea que este es más que todo un debate sobre a qué ley o a qué normativa se le da preponderación o qué ley o qué normativa estaría aplicando en este caso debido a la suspensión de la reforma pensional, al decreto que acaba de ser suspendido y demás. Ahí digamos que estamos hablando es de un asunto legal. El tema es en principio de interpretación jurídica. No es de entrada la contradicción, no es la contradicción, porque como lo acabo de explicar, el parágrafo del artículo 76 de la reforma pensional es clarísimo en decir que quien se traslade y se le consolidó ya el derecho a pensión, el recurso debe ser trasladado. Eso es claro y es inobjetable. Sobre eso no hay discusión. Ahora, ¿dónde entramos en un debate jurídico? En el segundo tema que planteó Paola, que es las otras personas que se trasladaron, que no se han pensionado, no han cumplido los requisitos, y entonces ahí sí, la reforma dice que deben ser administrados por el privado, pero la ley 100 dice que una persona no puede estar en dos regímenes simultáneos. Ahí sí es otro debate, pero ese es distinto al que estamos discutiendo sobre la decisión del Consejo de Estado. Claro, pero el tema es que todo está en un mismo decreto, ¿no? Y el Consejo de Estado pues toma la decisión sobre todo el decreto, o podría ser como parcial. El decreto, pues sí, es un mismo decreto, el 415 de este año, pero está haciendo referencia a dos temas que son diferentes. Profesor, yo quisiera que usted nos dijera, profesor Coronel, ¿qué responsabilidad en todo esto tiene la Corte Constitucional también al no haber tomado una decisión de fondo sobre el futuro de la reforma pensional? ¿No estaríamos en este lío en el caso en el que la Corte hubiera dicho hace rato si la reforma es viable o no?
Por supuesto que sí, el país necesita esa claridad jurídica y la Corte Constitucional debió haberlo aclarado, haberse pronunciado desde hace muchísimo tiempo y no haber dejado esta suspensión, esta especie de limbo, esta ley, y nos ha llevado a estas situaciones que también pueden ser interpretadas no solo desde el punto de vista jurídico, esto también tiene interpretaciones inclusive políticas. Yo no me voy a meter en ese tema, pero obviamente que aquí esto no está desligado de una discusión política, por supuesto que sí, estamos en un ciclo político este año. Si la Corte, por ejemplo, profesor, tomara una decisión sobre esa reforma pensional, una decisión a favor, es decir, de que se pudiera empezar a implementar, este tema quedaría subsanado, es decir, allí ya habría directrices muchísimo más claras y evidentes que dijeran, bueno, es necesario y es obligatorio que los fondos sí trasladen este dinero a Colpensiones. Esa, digamos, que sería la solución en este caso. Por lo menos había un piso jurídico que le permitiría a todo el mundo moverse con muchísima mayor claridad. Por lo menos eso habría. Seguramente que por el momento que se está viviendo en el país, entraríamos seguramente en otras discusiones, no sé si en esta misma, pero por lo menos sí había muchísima mayor claridad para todo el mundo. Acá hay una preocupación de todos los que están conectados y que están comentando este tema y esta importante entrevista, y es qué hacer, porque ya usted nos daba dos escenarios, uno es vía tutela, pero más allá de la solución para cada persona en particular, porque entonces aquí estamos hablando de un desgaste judicial también, porque a 25,000 personas les va a tocar ir a poner tutela. La pregunta es, ¿el gobierno tiene de dónde sacar en este momento recursos para poner ese dinero mientras que los fondos lo entregan, por lo menos los 5 billones de pesos? Y la otra pregunta que surge también es, en su momento, tanto miedo que hubo en el país por una supuesta expropiación de las pensiones por parte del gobierno, de los ahorros de los colombianos que estaban en esos fondos. Ahora se puede plantear el escenario al revés. ¿Los fondos están expropiando el dinero de ahorro de los pensionados en Colombia? Con respecto a lo primero, si están los recursos, sería irresponsable de mi parte pronunciarme si Colpensiones tiene los recursos o no. Yo no represento Colpensiones, no conozco cómo están ellos financieramente en este momento. Yo me remitiría simplemente al comunicado de prensa que se publicó el día de ayer entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Colpensiones, y creo que ese da una idea sobre lo que sería el proceder desde el punto de vista de los pagos. Y con respecto a el símil que usted plantea, Paola, sobre el debate, aquel mal debate planteado, un poco ridículo, de la expropiación de los recursos de la pensión, cuando dijeron que el gobierno iba a expropiar recursos de la pensión. Ahora, al contrario, como usted lo sugiere, pues por lo menos yo sí diría que esa es una situación, un debate que el país debería dar, y lo plantearía en términos de una pregunta, y es entonces para una persona que se traslada del privado al público y se le consolida el derecho, ¿quién debe pagarle y administrar esos recursos? Yo creo que esa, digamos, es la pregunta. Usted le pone ahí el apellido que quiera, expropiación, apropiación, como quiera, pero esa es la pregunta de fondo. Si ya se trasladó, si ya se le consolidó el derecho a pensionarse, entonces, ¿quién debería pagarle? ¿Por qué no se le trasladan los recursos? Esas son las preguntas de fondo que además no hay que ser economista, no hay que tener ninguna especialización, ninguna sofisticación, pues simplemente para llegar a una conclusión sencilla. Bueno, pero ahí sí es importante, profesor Coronel, decir que yo no estoy sugiriendo eso. Es una pregunta que traslado, que nos hacen aquí en nuestro chat, y que sí, usted tiene razón. Es una interpretación que le puede dar cada uno, pero que se trata justamente de un incumplimiento de un derecho que tienen las personas que se trasladaron, que ya se están pensionando y a las que no les están entregando los recursos. Y que cada uno, también como dice el profesor Coronel, pues le ponga el apellido que quiera. Incluso aquí hay quien habla de secuestro del dinero por parte de los fondos. Ese es el debate, o sea, se abrió el debate, Paola, independientemente si lo dijo usted o lo dijo los oyentes. Pero bueno, habíamos hablado acá también con otros representantes de este sector y expertos, y el llamado era justamente hacer una mesa técnica con los fondos, con Colpensiones, el gobierno y demás. ¿Eso en qué va? Se puede hablar de
sentarse a dialogar para encontrar también una salida a este chicharrón? Yo no sé si las mesas técnicas en este momento obren, yo no sé si sea un mecanismo en el cual se pueda actuar en este momento porque estamos ante una decisión judicial. Entonces aquí no creo que sea una expedita porque no es un acuerdo que deba darse en una mesa para mirar cuáles son los recursos. No, eso está claro ya, los recursos se sabe que más o menos son, yo iba a dar ese dato ahorita, de los que se han trasladado, de más o menos 125.000 personas, eso representa 25 billones, y de los 25.000 que ya se pensionaron son 5 billones, entonces simplemente eso ya está decantado. Yo creo que aquí la discusión ya pasó al campo jurídico, ya está en otro terreno, y ahí sí entonces a explorar todas las vías que sean posibles y enfrentar esta situación que como muchas otras, los escuché hablando de salud un poco antes de entrar a la entrevista, como muchas otras, creo que el país entonces debe seguirlo debatiendo de manera abierta, y enhorabuena entonces este tipo de espacios. Bueno, pues Jorge Coronel, asesor del ministro de Hacienda, muchas gracias por estos minutos aquí en De Frente, y por supuesto pues estaremos muy pendientes de lo que siga pasando con este tema tan importante que además pues ha generado la preocupación de todas estas personas que se pasaron a Colpensiones, que se pensionaron y que ahora pues está en riesgo que les paguen la plata que merecen porque la ahorraron durante toda su vida, Mariana. Claro, sí, la tenían en los fondos privados, ahorraron allá, pero decidieron con esta ventana de oportunidad que se abrió cambiarse de régimen, trasladarse, y pues por ende sus recursos también debieron llegar allí. Gracias, profesor Jorge Coronel. Ahora, muchas gracias por la invitación, a Mariana y a toda su audiencia. Gracias, que tenga usted un feliz día. Ahí queda planteado este lío, otro lío. Estamos hablando primero de la salud, que es tremendo chicharrón, y las pensiones, sí que y peor, también ¿no? El riesgo de las personas que se van a pensionar, ¿no? De esas que se trasladaron, que también están muy cerca de pensionarse y que pues tendrían también este riesgo de no recibir su pensión porque los fondos privados han decidido no trasladar el ahorro que hicieron pues durante muchos años en estos fondos, ¿no? Yo sí creo que ahí la discusión es, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque no puede ser que la respuesta sea no hay la plata y los fondos no han querido enviarla, ¿sí? Es muy cierto lo que dice el profesor, y es como si esto fuera un banco. Si uno se cambia de banco, uno se cambia con su dinero, con su ahorro, con lo que tiene en la cuenta, y no deja en un banco una cosa y opera en el otro, ¿no? Y lo mismo pasa con esto de los fondos, así que problemática está esta decisión. Ahora, también es una cuestión de cómo se hizo ese decreto, ¿no? De cómo fue también cuestionado este decreto en la forma en que se tramitó, en cómo se aprobó, en lo que se contradecía incluso con la reforma pensional, que es también uno de los argumentos del Consejo de Estado, pero pues aquí quienes están padeciendo y sufriendo las consecuencias son los afiliados que decidieron trasladarse. Así es. Por supuesto, vamos a tener la respuesta de Asofondos, porque la pregunta que usted hace es muy válida, Mariana. ¿Por qué no quieren entregar la plata? Ojalá pudiéramos hablar con ellos también para preguntarles qué es lo que está pasando, por qué no pasan esos recursos. Esa es la gran duda que queda en este momento, ¿no? ¿Por qué los fondos no hacen este traslado? ¿Cuál es el argumento que ellos tienen para que esto no pueda darse? Vamos a hacer una pausa muy rápida en De Frente y ya volvemos para hablar de la plata en las campañas, que esto está buenísimo también porque ya se está conociendo más sobre de dónde provienen los recursos, en qué se lo están gastando y quién es el candidato más derrochón. Ya volvemos en De Frente. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Bueno,
vamos a hablar de la plata de las campañas. No sé si ya tenemos el video de Andrés Velasco, por favor, el presidente de Asofondos. Antes de saludar a Andrés Hernández de Transparencia por Colombia, quien nos va a ayudar a entender un poco más sobre todo este tema de la financiación de los candidatos, antes veamos el pronunciamiento de Asofondos sobre esta decisión del Consejo de Estado y, por supuesto, la explicación que ellos dan para no estar entregando estos recursos. El Consejo de Estado ha terminado su análisis sobre las solicitudes de suspensión cautelar con medida de urgencia del decreto 415 que obligaba a los administradores de fondos de pensiones a trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones. Estos recursos pertenecían antes a traslados, aprovechando la ventana de oportunidad de traslado que habilitó la ley 2381 de la reforma pensional para aquellos colombianos que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse. En su análisis, el Consejo de Estado determinó que había circunstancias suficientes para suspender la aplicación de este decreto, con lo cual se protegen estos 25 billones de pesos del ahorro pensional de los colombianos, ahorro que la misma reforma pensional había determinado que iba a servir para garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro. Desde la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia, Asofondos, y cada una de las administradoras de fondos de pensiones, recibimos con beneplácito este fallo cautelar de urgencia del Consejo de Estado y estaremos, por supuesto, muy pendientes de la decisión de fondo que se tome al respecto. Estos son recursos que son muy importantes para el futuro de los pensionados de Colombia. Es la garantía de que podemos soñar con un sistema que va a producir pensiones en el futuro. Pero no explica por qué no se ha hecho el traslado, ¿no? Bueno, vamos a insistir a ver si podemos hablar en estos días con el presidente de Asofondos para trasladarle esa pregunta de por qué no se entregan estos recursos. Ahí lo que él deja o lo que insinúa al final de este mensaje es que se está buscando salvaguardar estos dineros porque también se ha alertado o hay una preocupación, y es que si se pasan todos estos 25 billones de pesos, como hay personas que todavía no han llegado a la edad de pensión, pues el gobierno los podría utilizar para otros fines que no tienen que ver con pensiones, y esto pues podría generar un detrimento patrimonial. De todas formas, no se pronuncia específicamente sobre los 5 billones de pesos que hay que pagarle a los que ya se pensionaron, que son estas 25.000 personas de las que hablaba el profesor Coronel, y pues que según quedó, no en el decreto, sino en la reforma, sí debían tener esa plata. Ahí pues todavía queda como ese pendiente. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.